Derecho al derecho, Daniel López Vivas de López Vivas Abogados, como siempre en el estudio. Hoy un tema muy diferente. No vamos a hablar tanto de derecho, bueno, sí, de algunas cosas que sí tienen que ver con la legalidad, pero bueno, son estas relaciones internacionales que hay. Daniel López, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Efectivamente, hoy inauguramos la sección internacional del programa Derecho al Derecho. ¿Quieres hablar del Brexit? Sí, señor. Vamos a hablar del Brexit, que así a simple vista parece que es un tema que no nos toca de cerca a los españoles, pero eso no es del todo cierto, porque en esta economía globalizada en la que vivimos y con la libre circulación de trabajadores que tenemos en Europa, pues son muchos los españoles que viven y trabajan en el Reino Unido. De hecho, de acuerdo a los censos de los consulados españoles, viven en ese país unos 131.000 españoles, que no son pocos. Sin embargo, se cree que, puesto que no es habitual que se registre la gente en los censos, que hay bastantes más, unos 200.000, se cree que serían los que están allí trabajando en el Reino Unido. Para aclarar este tema, pues vamos a entrevistar a uno de ellos, de estos españoles que viven y trabajan en el Reino Unido, para que nos cuente pues, cuáles son sus sentimientos sobre el Brexit y sobre lo que va a significar para él pues, la salida de la Unión Europea. Previamente, para poner un poco en situación a los oyentes, me gustaría recordar que el famoso Brexit se acordó en un referéndum que tuvo lugar el 23 de junio de 2016 y que arrojó un resultado favorable a la salida de la Unión Europea con casi un 52% de los votos frente a un 48% que abogó por quedarse, es decir, un resultado bastante justito. Como consecuencia de ese referéndum, eso no quiere decir que a partir de ese momento el Reino Unido saliera de la Unión, ya que tienen hasta marzo de 2019 para verificar esa salida, por lo que en los últimos meses está habiendo una negociación entre las partes, pues precisamente para negociar esas condiciones, ya que son muchísimas, lógicamente, las condiciones a tratar. Hasta Gibraltar, por ejemplo, que va a pasar, ¿no? Sí, y es que además hay otra cosa, esto nunca se había producido antes, es decir, nunca nadie en la historia, ningún país había decidido salir de la Unión Europea, por lo que nadie sabe muy bien cómo plantear tampoco el tema. De hecho, por lo que se comenta en prensa, las negociaciones actualmente están totalmente encalladas, puesto que las partes están enrocadas en sus posiciones y allí nadie se mueve, sí, por lo que no sabemos qué es lo que va a pasar con ellos. Este tema. Se quieren salir del espacio Schengen, es decir, fronteras, no abrimos las fronteras para el tránsito de personas, pero para lo comercial sí, porque nos sigue interesando. No, claro, en cualquier negociación... negociación... Europa lo ha dicho que... a las duras o a las más duras. En cualquier negociación tú pides y luego ya veremos si se llega a un punto medio o a dónde se llega, pero por pedir que no quede, como decimos los abogados. Para aclarar el tema, como ya hemos dicho, pues vamos a saludar a Alejandro Sánchez, que es un ingeniero de caminos español que vive en Bristol y al que el pobre poco menos que le he secuestrado para traerle a la radio, que ha venido a pasar unos días aquí con la familia y le he dicho, tienes que venir a la radio sí o sí. Sí, me ha tirado de los pelos para venir. Hola Alejandro, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas en Inglaterra tú? Pues en Inglaterra, más que Inglaterra, en Reino Unido. Reino Unido. Llevo 4 años. Perdón. Cuando toda la crisis de la construcción empezó ya fuerte, pues tuve que elegir o Sudamérica o el Reino Unido, o más que el Reino Unido, países con habla inglesa. Sí. Y me decidí a irme a lo difícil, pero a lo seguro en temas de trabajo, claro. ¿Dónde trabajas exactamente allí en Inglaterra? Yo trabajo en Bristol. Trabajo en Network Rail, que es la empresa pública del ferrocarril. Es más o menos la ADIF del Reino Unido. O sea, estás trabajando en lo tuyo. Sí, no estoy trabajando en lo mío y estoy más que contento, porque es que la manera de trabajar es muy distinta. Yo trabajo 35 horas semanales. Que venga un ingeniero de caminos aquí en España y me diga que trabaja 35 horas semanales. No, nadie. Entonces... De hecho, tú estás allí ya con toda tu familia, con tu mujer y tus 2 hijas. Sí, yo me moví primero. Y mira, eso es muy inglés. Yo me moví primero porque yo estaba en Canarias. Me fui primero para asegurarme de que mi plan era viable. Sí. Y después de 1 año y medio, ya cuando conseguí trabajo en una ciudad allí de Inglaterra, ya vinieron mi mujer con las 2 niñas. Y cuando ya, digamos, proyecto tiene futuro... Cuando vi que era posible que yo pudiera trabajar en inglés, que nunca me lo creí, y al final lo hice. Cuando vi que lo típico que pensamos de los ingleses, que es si no hablas bien inglés no te contestan, eso es absolutamente mentira, porque están muy acostumbrados. Allí hay gente de todos los países, de todos los acentos, y con que hables un poquito inglés más o menos, ellos más, hombre, evidentemente cuando tu posición en el trabajo va subiendo, sí, necesitas más, claro, más nivel de inglés, ¿no? Pero fue difícil, pero fue más fácil de lo que yo pensaba. Entonces, has dicho que llevas 4 años. Cuando fue el referéndum, ¿tú estabas allí? Justo cuando fue el referéndum, ese día
al día siguiente entré yo en la empresa pública. Justo al día siguiente. ¿Fue una sorpresa o qué? Fue una sorpresa total. O sea, incluso la gente de la oficina no se lo creía. No se lo creía la gente los propios Yo creo que pensaban que no iba a pasar. Entonces muchos de ellos no fueron a votar. Sin embargo, yo tenía compañeros que sí que votaron que sí, y entonces yo les preguntaba, ¿y por qué? ¿Cuáles son las razones exactas por las que...? Y ellos tenían de todo tipo de razones. Ninguno quiso, excepto uno, ninguno quiso decir que era por inmigración, por no sé qué. Ellos siempre tiraban a que por qué nosotros tenemos que coger la normativa europea. Claro, yo les decía, o sea, tú lo que estás diciendo es que tú vas a poner tu normativa, por ejemplo, para la leche, las cosas sanitarias de la leche, pero tú quieres las tuyas. Sin embargo, cuando compres a Europa, quieres las de Europa. No, bueno, es que eso lo vamos a mantener. Digo, entonces, ¿cuál es el sentido? Y ellos mismos se daban cuenta que decían... Que es una incoherencia. Claro, ¿no? que decían, es verdad, sí, vamos a seguir. Y las normativas de ingeniería, el eurocódigo, todo. Y decían, no, nosotros seguiremos usando el eurocódigo. Entonces ¿por qué? Claro, y ellos decían, y se quedaban como... No sabían qué contestar. Y bueno, pues... Así fue. De hecho, es que los resultados fueron muy ajustados. Claro. O sea... Y es que no fueron a votar. Los que pensaban que no iban a salir no se molestaron en votar. Dijeron... No hablan de inmigración o de migraciones, ¿verdad? Porque les da miedo. Entonces, ¿qué razones tienen? Ni siquiera lo saben ellos. No, eso. Mira, bueno, sí, también dicen de inmigración varias cosas. Por ejemplo, los precios de alquiler son súper caros. Sí. Son carísimos. O sea, en una ciudad mediana, en el centro, no te cuesta menos de 800, 900. Una habitación, ¿estás hablando? En una ciudad, una grande, ya no te quiero ni contar. Pero pasa en todas las grandes ciudades de Europa, de Estados Unidos. Pero ellos dicen eso que... Lo achacan que por el... Ellos lo que achacan que hay mucha gente. Entonces hay mucha demanda. Entonces los precios suben. Dice, si hubiera menos gente, los precios bajarían. Y lo que yo les digo, ¿tú no te das cuenta que la mayoría, el 80-90% de inmigración no va a puestos de los que, por ejemplo, el que tengo yo? Excepto los españoles, que la mayoría suelen ser diplomados como mínimo, licenciados. Sí. Y ellos van a otros pisos. Ellos van a casas en las afueras, van a otras cosas. Dice, eso no sube el precio del alquiler. Y aunque fuera verdad, ¿qué vas a evitar? Es que no es muy... Y claro, no saben qué contestarte la mayoría de las veces. De cualquier forma, toda esa gente que va allí a vivir es porque hay oferta de trabajo. Es decir, oferta hay. Y estando allí trabajando es relativamente fácil si tienes una preparación y cambiarte de trabajo, relativamente. De todas maneras, yo soy, dentro de lo que cabe, afortunado, porque la ingeniería allí en la universidad, aparte de que hay pocas, el nivel es muy bajo. Entonces, cuando vamos los europeos, por ejemplo, yo tengo en mi oficina un montón de europeos, y hay un italiano que, claro, cuando yo estuve hablando con él, y es que él es ingeniero civil, no es exactamente lo mismo que ingeniero de caminos, pero bueno, ingeniero civil, y es que, claro, es que técnicamente son muy pobres. Son muy pobres porque ellos tienen 3 años de ingeniería civil, uno de ellos es interinos en una empresa, cobrando, bien cobrado, pero técnicamente 2 años no puedes compararlo a los 5 años intensivos que tiene un ingeniero de caminos, por ejemplo. Y entonces, claro, se ponen a hablar de algo. Yo soy especialista en vía. Y ya está, pero no le hables de otra cosa. O sea que en tu propia empresa, que es una empresa pública, hay gente de muchos países. Bueno, ahora hace poco hicieron un briefing así de la empresa en Bristol y contaron 19 nacionalidades. Y de las 19 creo que eran 13 europeas. Porque claro, hay mucho hindú también. Pakistaní sí, pero pakistaníes no vienen tan preparados. Los hindúes algunos sí. Y sí, hay de todo. Australianos hay bastantes también. Esas cosas en España no se ven, es decir, aquí tenemos mucha inmigración, pero no al nivel que alcanza el Reino Unido. No es el mismo nivel, porque además las fronteras ellos las cierran de otra manera, y es más fácil para ellos cerrar una frontera, que es una isla. Es una isla, es más fácil. Entonces los que van, por lo general, suelen ser gente, por lo general, preparada. Oye, ahora mismo hay, después del tema del Brexit, hay extranjerofobia, No exactamente. No, yo no la sufro. Sí que es verdad que después del Brexit, un poquito más. Lo pueden notar, sí. Ellos le decían, incluso antes del Brexit, lo que pasa es que nadie lo dice público, porque son así. Ellos decían que somos los pigs de Europa, que es Portugal, Italia, Grecia y España. Y nos decían los pigs. Sí, que también es cerdos. Es cerdos, claro. El acrónimo es son los cerdos de Europa, decían ellos, ¿no? Decían algunos. No digo ellos, pero no. Algunos en un bar me decía eso. Y ahora sí que se nota más, y ahora sobre todo, pero ahora por lo menos hacen gracias, hacen alguna
gracia, tienen algo de humor para eso. Y entonces yo, bueno, conmigo sí tienen humor de eso, ¿no? Entonces cuando a lo mejor estamos allí en la oficina y hago yo algo y digo algo y estoy equivocado, yo tengo un compañero al lado, un inglés, que siempre me dice, ¿dónde está el Brexit cuando se le necesita? y claro, nos reímos, hace gracia de eso, ¿no? Sí. Pero ahora por lo menos, ¿no? Pero alguien habrá planteado, es decir, vale, ahora cogemos Brexit y echamos a toda esta gente y ¿quién trabaja mañana? Claro, es que no pueden echar, es que no nos pueden echar. O sea, en teoría deberíamos estar muy preocupados, pero es que la mayoría de los enfermeros son españoles, Sí. italianos. Es que el sistema de salud está lleno de europeos. Entonces, los que están anti-Brexit, que todavía, claro, la mitad de la población, dicen, pero no podemos, a ver qué vais a hacer, porque es que realmente, si echáis si queremos echar a todo el mundo, es que el sistema se viene abajo. Ya. Ya no ingeniería. Bueno, pues la ingeniería pues se bloquea por unos años y ya aparecerán ingenieros. Pero es que el sistema sanitario se bloquea. No pueden, es que no lo van a hacer. De hecho, las negociaciones de Europa con el Reino Unido precisamente están un poco ahí en el régimen, la situación en la que van a quedar los trabajadores que ahora están acogidos a ese régimen europeo, una tarjeta europea, sanitaria, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar, no? Y con el tema Bueno, de todas maneras, cuando eres trabajador allí y ya pagas tú, yo no estoy acogido a nada. Bueno, sí, supongo que habrá acuerdos con la sanidad. Hay acuerdos. Claro. Tú te sacas una tarjeta sanitaria europea y yo... Pero eso cuando vas de viaje. Sí, cuando yo vas no de tengo viaje. tarjeta sanitaria Sí, bueno, europea. tú tienes tu sueldo y pagarás tus impuestos. Yo pago mis como todo, impuestos allí y claro. todo Sí, eso. sí. Pero sí que es verdad que los que vienen al principio, pues los 3 primeros meses tienen la tarjeta sanitaria. Tienen que tenerla, claro. En fin, que no hay preocupación. No es un poco... Preocupación hay porque porque no me fío. No me fío de lo que van a hacer. Ellos tienen que tener cuidado. Lo que ha dicho antes Dani, que había 200.000, allí los números no oficiales dicen 250.000. Solo en Bristol hay 25.000 españoles. Bristol, además, Bristol es como una ciudad. la cuarta ciudad Sí. del Reino Unido. Además con muchos barrios, muchas casitas alrededor. Todas y son eso, así, sí, todas sí, son sí. así. Las grandes ciudades tienen edificios en el centro, pero por ejemplo yo antes de Bristol vivía en Swindon, que es una ciudad de 200.000 habitantes, y no hay edificios. No, es todo casa. Claro, para ir de un lado a otro tú dices, pues mira como Badajoz, 200.000, pero no te lo puedes cruzar andando, no puedes, porque es que es enorme, es inmenso, porque son todo casas. Y tú imagínate el tráfico. Cada uno de una casa con un coche, como mínimo. Decías que no te fiabas de lo que pueda pasar. No me fío porque de pronto, por ejemplo, cuando empezó todo lo de eso, lo del el Brexit, Theresa May dijo que quería un censo que obligaba a todas las empresas a tener un censo de trabajadores europeos. Quería un censo. ¿Y eso qué es? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Que me vas a poner, como le hacían a los judíos en su momento, me vas a poner el toro de Osborne a mí en el pecho? ¿Sabes qué pasa? Que aquí, Claro. por lo menos desde España, y se ha visto un poco también, al final, claro, perro no come perro, ¿no? Y se ha visto un poco también el tema de la economía. Cuando las grandes empresas, como está pasando, hemos visto estos pasados días en el tema de Cataluña, dicen, bueno, si no tengo el régimen al que acogerme, me voy a marchar. Cuando la City londinense, que es una de las grandes, de los puntales económicos, han dicho, no hay ningún problema si nos vamos a ir. De hecho, los autobuses de Madrid, bienvenidos a Madrid, Claro. aquí estamos para lo que necesitéis. Claro, cuando tú te casas el bolsillo es cuando dicen, bueno, a ver si es que estábamos un poco equivocados, ¿no? Sí, pero lo cierto es que la mayoría de la población ha dado su opinión y ha dicho que Claro. deciden irse de Europa, con lo Sí, cual sí, han decidido. claro, es que Ahora hay que ver los términos, lo que decía Claro. él, porque es lo que tienen que decidir. Vale, nosotros hemos decidido, pero en la papeleta no ponían qué términos. Claro. Ahora hay que ver, porque Nos claro, engañaron. ¿qué ha dicho España, por ejemplo? España ha dicho, muy bien, ya no hay frontera abierta con Gibraltar, Con el Peñón es. con el Peñón. Peñón, en Almería, ¿no? Que ahora hay Sí. un tránsito de tal. No, perdona, aquí hay frontera. Claro. Entonces la gente que va a trabajar todos los días, o con el tema del tabaco y tal, no, es que esto no es, esto es lo que ustedes han votado, no lo he votado yo. en realidad es un poco parecido a lo que pasa en Cataluña. Es decir, yo me quiero ir, pero me quiero quedar con lo bueno Claro. que tiene estar en Europa y demás, claro. Hombre, a mí lo que decían es que dice, bueno, vale, me voy de Europa, pero mantengo ciertos vínculos. Por ejemplo, una de las primeras reuniones que hicieron fue con los españoles y con los polacos. Sí. Hay 800.000 polacos. Madre mía. A 800.000 polacos. Hay barrios enteros de polacos. En toda la ciudad de Inglaterra hay un supermercado polaco. Polacos es 800.000. Y luego es que hay 1 millón de británicos viviendo en España. La mayoría de ellos retirados.
Sí. pero viviendo en España. O sea, se retiran y se van sobre todo a Murcia Bueno, y compran casas. Mallorca y toda la zona de... Mallorca es principalmente alemán. Pero Pero por mucho ejemplo, inglés allí Gran también, Canaria, ¿no? Gran Canaria hay igual, mucho. ¿no? Y entonces se retiran y bueno, yo ayudé a una compañera que estaba a punto de retirarse y como el abogado de España le mandaba los papeles en español muchas veces, pues yo ya llamé un par de veces para ver porque la mujer tenía dudas y no le extrañaba ciertos procedimientos que tenemos aquí. Le extrañaba. Le decía, ¿cómo es posible que sea tan rápido? Porque allí para comprar una casa te tiras 6 meses, te hacen unos estudios. Sí, bueno, es tremendo. Y dice, ¿cómo es posible que en menos de 2 meses yo ya tengo mi departamento? ¿Qué hay malo? A ver, ¿dónde está el truco? Y yo decía, no hay truco, es que allí se hace así. En España teniendo dinero se llega rápido a cualquier sitio. No hay Exactamente. ningún problema. Bueno, Alejandro, pues nada, bienvenido. Tengo unos días de vacaciones. Sí, Ya veo unos que días de vacaciones, sí. problemas no hay de momento. Hay confianza en quien tenga que resolver, que resuelva, ¿no? Claro, de todas maneras, aunque esté preocupado, ¿para qué? Sí. Claro, No, es que no depende claro. de ti, ¿sabes? Claro, y además no creo que realmente no creo que a gente como que ya estamos allí afianzados, Sí. que pagamos nuestros impuestos. Y que al final la economía es globalizada y que hay empresas que están o dependen de todo el mundo, Claro. porque una empresa como Renfe pues tendrá además proveedores de India, de España, de América, del otro lo que está pasando, ¿no? La fruta. Unos de aquí, de los otros y tal. Al final, claro, tú no puedes romper la baraja de decir, oye, hacemos aquí un poco como la aldea gala, ¿no? Somos irreductibles galos allí metidos en una aldea completamente aislada. No Mira, puede en un ser. pequeño pueblo hicieron una prueba en un supermercado y también lo hicieron en Alemania, sacaron todos los productos Sí, que no eran... lo pusieron en Sí, redes y tal. sí, pues en venían, Alemania, claro. pero allí lo hicieron en un pequeño pueblo y dejaron solo los británicos. Y solo dejaron leche, queso y 3 cosas más. Porque decían, y claro, fue la gente, y la gente preguntaba por la fruta. Y entonces pusieron un cartel, la fruta viene de España. Así ponía, la fruta viene de España. Y no sé, y ponían más sitios, esto viene de aquí. Y claro, en un pequeño pueblo se darían cuenta, digo yo. A veces cuando pensamos nos pasan estas Claro. cosas. ¿Eh? Pues sí, ya un poco relacionado con todo esto, a mí lo que me da pena es que nos gastemos millones de euros en una universidad pública y luego nuestros ingenieros se tengan que ir a trabajar a otro país. Porque yo estudié con Alejandro aquí en Cáceres. Y que encima nos digan que son mejores, ¿no? Los nuestros que los de Encima, allí. claro. Claro, es que no hay por dónde cogerlo. Pero en fin. Esto no tiene visor de salida. La verdad es que somos muy listos para otras cosas, pero que me alegra verte. Muchísimas gracias por venir con tu buen amigo Dani. ¿Eh? Hoy no hemos tratado mucho de... Bueno, sí, tiene que ver un poco también con el mundo de las leyes, pero de esta manera un poco más... Bueno, de cómo afectan las leyes Subjetivas, a sí. las personas a las personas. Las legislaciones y los referéndums y los votos para que Claro. luego vean que lo que no, vamos a votar, ¿no? Claro, pero cuando votamos tiene consecuencias. Aunque las leyes se plasman por escrito, ese texto luego afecta a las personas en la vida diaria y es lo que quería un poco demostrar hoy. Ya. Cuando te decía tu madre, chico, que te vas a caer, que te has caído. A ver, te Hombre, a mí estaba mi diciendo. madre también me dijo de chico, estudia que llegarás lejos, y tanto que he llegado lejos. Mira dónde me he ido. Fíjate. Y más lejos que me puedo ir también. Sí, eso te iba a decir, no descartemos que acabes en Dubái o algún ¿Recuerdas que sitio de estuve a eso? punto de irme a Oman? A puntito. Madre mía. A puntito. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Daniel López de López y Vas Abogados. Lo dicho, gracias, Dani. Hasta ti, el próximo hasta luego. programa. Adiós.